Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Este jueves 8 de enero, el Consejo de Administración Legislativa tratará la solicitud de juicio político en contra de Mario Godoy. ADN no descarta respaldar el proceso de fiscalización. Aquiles Álvarez niega las acusaciones de Mario Godoy sobre supuestas presiones en el caso AAA y anuncia una marcha con 50,000 personas hacia Quito para ser recibido en la Asamblea Nacional. Carlos Serrano ratifica su renuncia como juez de anticorrupción y dice haber sido abandonado por el Consejo de la Judicatura tras denunciar presiones y amenazas en su contra. El debate de la ley de repetición causó nuevos enfrentamientos en la Asamblea Nacional. Las fricciones entre ADN y el correísmo derivó en la suspensión de la sesión del Pleno. El Consejo Metropolitano de Quito aprueba la ordenanza para la implementación de la tercera placa. La normativa establece un plazo de 30 días para definir el modelo de gestión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a reos de la Penitenciaría del Litoral por condiciones incompatibles a estándares internacionales. 2 campamentos de minería ilegal fueron desmantelados en la provincia de La Suay. La operación de las Fuerzas Armadas dejó 8 detenidos y un arsenal de armas incautado. En la información internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elimina la mención de Nicolás Maduro como líder del cártel de los Soles, pero mantiene las acusaciones por tráfico de drogas. Lleva con a decenas de personas en Patagonia, Argentina, tras el avance de incendios forestales. Más de 3,000 hectáreas de vegetación han sido consumidas por el fuego. Con el auspicio de... Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Tras la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, sin respuesta a las denuncias que presentaron en su contra, se espera entonces el inicio del juicio político y este trámite está en manos del Consejo de Administración Legislativa. Ya hay fecha para tratar este tema, la solicitud, y es para el próximo jueves 8 de enero. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos de inmediato nuestras entrevistas para hoy. Y conversaremos con la abogada María Josefa Coronel. Ella es abogada y exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas. La justicia está cooptada por el narcotráfico y el crimen organizado, pues eso es lo que vamos a tratar en esta entrevista. Estaremos también en diálogo con Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano respaldará el posible juicio político a Mario Godoy. Le preguntamos. Y con Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, revisaremos qué se requiere reforzar para combatir al crimen organizado en nuestro país. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y estamos en vivo en fmmundo.com, 100% digital. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
A las 10 horas de este jueves 8 de enero, el Consejo de Administración Legislativa sesionará para tratar el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La convocatoria se dará 3 días después de su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional en respuesta al escándalo que salpica a la función judicial. Entre las distintas bancadas, los criterios apuntan a un proceso de fiscalización contra Godoy, incluso desde el bloque de ADN. Ana Belén Tapia, asambleísta del oficialismo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que la mesa legislativa garantizará el debido proceso en caso de que el CAL viabilice el enjuiciamiento político. Nosotros vamos a estar pendientes de que este proceso se lleve a cabo y ver cuáles son los resultados, ¿no? Por el otro lado, ya respecto del posible juicio político, vamos a esperar lo que determine el CAL, y como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, el momento que llegue a nuestra comisión, vamos a continuar con el proceso legislativo correspondiente, con el descargo de las pruebas que corresponden dentro de la comisión, y bueno, dependiendo de eso y de la valoración que se realice, bueno, ya la comisión, que somos 10 miembros, tomaremos una decisión frente a este tema. Para Raúl Chávez, asambleísta por la Revolución Ciudadana, Reto, la intervención de Godoy dejó más dudas y no respondió a las acusaciones en su contra, principalmente sobre sus vínculos con Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura de Pichincha. En su lugar, consideró Godoy, centró su comparecencia en lanzar denuncias y señalamientos como una cortina de humo. Fue más de ir a querer imponer algún tipo de narrativa a partir de la prepotencia y no de ir a explicar lo que tiene que explicar. En esa narrativa, los ataques a la Revolución Ciudadana, decir que el caso AAA era la base de todo. El caso de AAA, por supuesto, pero adicional se metió con todos los colegas. O sea, comenzó a darle a todos como que el problema fuesen los abogados penalistas. El problema porque se lo convocó para que hable de las acusaciones. Punto. Y si él tenía, digamos, esa denuncia que hacer, que de lo que dijo ayer, aparentemente la recibió por el 20 de diciembre. De enero. Siendo presidente de la Judicatura, funcionario público, uno tiene la obligación ante cualquier acto de corrupción de denunciarlo, de ponerlo a disposición de la Fiscalía, y eso no ha pasado. Entonces, más allá del lenguaje verbal, también hay un lenguaje comunicacional. ¿Qué hace o qué no hacen las personas? Y muchas veces eso los termina delatando. Según Chávez, existiría una diferencia de criterios al interior del oficialismo alrededor del juicio a Mario Godoy, por lo cual hizo un llamado a los legisladores a respaldar el proceso de fiscalización contra el presidente del Consejo de la Judicatura. Y además, si quieren sumarse, que se sumen, porque a mí no me interesa llevar la bandera. Yo lo que quiero es que la Asamblea Nacional tenga un resultado, y no nos puede temblar, digamos, el pulso para poder ejercer nuestra función como asambleístas, como fiscalizadores, como legisladores. Yo veo a muchas personas de ADN, asambleístas, que en los pasillos de la Asamblea, fuera del Pleno, fuera de los micrófonos, está absolutamente de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero cuando le ponen un micrófono en la boca, entonces ahí el tema ya comienza así, hay que ver el debido proceso, o sea, como que siento que se dispersan y no termino de porque entender. Hay miedo, bueno, hay un control, es que no lo sé, mira, hay simbolismo. Es que me da la impresión que los asambleístas de ADN tampoco están de acuerdo con, de alguna forma, apoyar a Godoy, no están de acuerdo con la comparecencia que se generó ayer, pero no vemos, digamos, comunicacionalmente una respuesta concreta, frontal al respecto, que deberíamos tenerla si realmente estamos buscando un resultado positivo. Y como un show ridículo, así calificó el expresidente del Consejo de la Judicatura, Germánico Maya, a la comparecencia de Mario Godoy en la legislatura. En Notimundo al Día, Maya consideró todos los miembros de la Judicatura deberían dar un paso al costado, porque también se prestaron para la designación de Godoy en la Asamblea Nacional. Un mismo escenario, dijo, deberían enfrentar el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En mi concepto, lo he dicho varias veces, todos los miembros del Consejo de la Judicatura, porque fueron ellos quienes auparon esta licencia de 8 días para que prepare este sainete que vimos ayer en la Asamblea Nacional, de un lado. Y de otro lado, ¿quién fue o quiénes fueron los que postularon a este señor para que forme parte de una terna? ¿Acaso no hay verdaderas personalidades, gente brillante, jóvenes, catedráticos, que pueden estar en esas funciones para ser verdaderamente un ejemplo para los judiciales? No, señor. Me refiero al presidente de la Corte Nacional, al doctor José Swing.
Lo que ocurre es que cuando se quiere mirar al otro lado para confrontar simple y llanamente la necesidad de cumplir órdenes o disposiciones, ocurre lo que ha hecho el doctor Swing, quedar en ridículo y ser también el parte de este sainete de Godoy frente a la sociedad y frente a los judiciales. Entre las declaraciones de Mario Godoy que mayor polémica generaron fue la vinculación de la crisis en la función judicial con supuestas presiones para dilatar la audiencia de juicio del caso AAA que involucra a Aquiles Álvarez. Godoy se refirió a un presunto emisario del burgomaestre quien habría contactado a uno de sus asesores para aplazar la diligencia, algo que fue rechazado por el alcalde este martes a través de un video publicado en sus redes sociales. ¿Hasta cuándo van a seguir con ese libreto ridículo que además se basa en un supuesto mensajero cuya identidad nunca revelan? Diga el nombre. Obviamente no lo dijo porque no existe mensajero, señor Godoy. Usted sabe que no existe, no hay. Dicen que manejo la justicia, ¿no? En serio, tengo grillete hace creo que 8 meses. Llevo 1 año y medio de persecución. Me cerraron mis negocios. Tuve que comparecer en Quito en Navidad. Así se ve alguien que controla la justicia. El alcalde de Guayaquil también reveló que la presidencia de la Asamblea Nacional no ha respondido a su pedido de comparecencia en el Pleno y anunció que encabezará una marcha hacia Quito para exigir ser escuchado. Queremos ir a Quito, aunque hasta ahora el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, no me aprueba mi solicitud de comparecencia. Queremos ir con 50.000 personas desde cada rincón del país y lo vamos a hacer en 2 días. Por la avenida del Bombero reunimos 25.000 firmas en 2 días. Por este hecho sensible, podríamos llevar hasta 100.000. Así que, señor Olsen, como la Asamblea es de los ecuatorianos, estamos esperando que nos conteste y nos permita ir a comparecer a la Asamblea, así como le ha dado espacio a un mafioso para que mienta. La polémica dentro del sistema de administración de justicia se originó luego de las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien dijo haber sido presionado por Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, para fallar a favor de un ciudadano serbio procesado por lavado de activos. Por las amenazas en su contra, el magistrado presentó su renuncia al cargo, algo que finalmente se consolidó la noche de ayer. Me voy con la frente en alto y el corazón deshecho, dijo. Serrano señaló que tras revelarse las advertencias en su contra, fue abandonado por el Consejo de la Judicatura. Además, se reaccionó a la comparecencia de Mario Godoy en el Pleno de la Asamblea y dijo en sus redes sociales: después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura por visibilizar un acto de corrupción, ¿ustedes creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo? Esto cuestionó. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, consideró que la controversia que envuelve a Mario Godoy debe seguir el debido proceso y debe respetarse el principio de inocencia. Reconoció que si bien fue él quien remitió la terna con el nombre de Godoy al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, exigir su renuncia sería prematuro. Ni conozco del pacto ni me prestaría para una cosa de esa naturaleza. He escuchado que a propósito la doctora Villasís, que es la alterna del presidente Godoy, ha sido abordada o formaría parte de un proceso de estrategia política para tomarse la justicia. No conozco en particular que ocurra aquello. Yo también soy el responsable de haber enviado en esa terna a la doctora Villasís, como lo fui responsable de los otros integrantes, del doctor Marco Rodríguez, del doctor Juan Carlos Benalcázar, que no fueron seleccionados, o el otro presentó la renuncia antes de que el Consejo de la Judicatura concluya con el proceso. Swing descartó la posibilidad de renunciar a la Corte Nacional de Justicia ante el pedido de la Revolución Ciudadana de separarse del cargo. Aseguró que aún cuenta con el respaldo respectivo en el Pleno. La bancada del correísmo ya ha pedido su renuncia, presidente. Sé que también al interior de la Corte, algunos la semana pasada hablaban de que tenía usted que renunciar. ¿Se le ha pasado por la cabeza eso? ¿Renunciar?
Yo cuento con el respaldo del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y me debo a ese Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Si es que el Pleno, observando el procedimiento que corresponda, considera que yo no puedo seguir al frente del encargo que me hizo este cuerpo colegiado, yo no tendré ningún inconveniente en dar un paso al costado. Y que lo diga una bancada, como el correísmo le pide la renuncia, ¿qué le responde? Yo creo que no es el órgano pertinente o competente para solicitar la renuncia del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lo esencial, hay que respetar el debido proceso y hay que respetar la independencia de funciones. Estamos hablando de la función judicial y estamos hablando, quiéranlo o no, el presidente de la Corte es el representante de la función judicial. Y un día después de la comparecencia de Mario Godoy en la Asamblea Nacional, retomó sus funciones como presidente del Consejo de la Judicatura. Este martes encabezó una sesión en el Pleno de la Judicatura, en la que el Pleno de la Judicatura prorrogó los nombramientos temporales de jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo, provincia de Manabí. Ninguno de los vocales se refirió a lo expuesto por Godoy en la legislatura, ni cuestionó su participación. En su lugar, acordaron que hasta el 31 de enero la Dirección Nacional de Talento Humano realice mesas técnicas a fin de regular los procedimientos y metodologías para la designación de jueces temporales a escala nacional. A finales del año pasado, el presidente Noboa recomendó a Godoy dejar su cargo de la Judicatura luego de la comparecencia en la Asamblea Nacional, algo que el propio titular del Consejo dijo que evaluará en los próximos días. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la denuncia de presiones junto a otros episodios polémicos forman parte de los escándalos que salpican al sistema de justicia, con Mario Godoy a la cabeza. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con la abogada María Josefa Coronel, la abogada y exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas. La justicia está cooptada por el narcotráfico y el crimen organizado, al menos es lo que muchos ya pensamos. Hay elementos para considerar aquello. María Josefa, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Fausto. La pregunta es bastante comprometedora, pero por lo menos yo creo que la mayoría de las personas que hemos estado cerca de la justicia desde el patrocinio y como servicio público nos damos cuenta que las autoridades de hoy no tienen ningún problema en cruzar la línea del peligro para acercarse a estos grupos que hacen tanto daño al país. ¿Estamos frente a un Metástasis 2? ¿Quién sabe si peor? Eso es lo más grave, porque en realidad no sabes, es como cuando a alguien le descubren cáncer. Mira, es una metástasis, pero no encuentran el cáncer original, no saben dónde está ubicado para poderle aplicar un tratamiento que salve. Yo creo que estamos en un caso como ese, es que no sabemos dónde está el cáncer original. Hoy vemos una cara que entró por la ventana a la silla de presidencia del Consejo de la Judicatura, unos vocales absolutamente ciegos, sordos y mudos. No pasó nada, lo reconocen como presidente, está bien, cuando por menos, como lo veía en la red X esta mañana, por menos, no por actos ilícitos, sino por molestias al poder, se armó toda una campaña de desprestigio a la Corte Constitucional, diciendo que esa era la Corte, amiga de la delincuencia y obstáculo para la lucha contra la corrupción. Entonces, hoy vemos un hecho que es la institución de la contradicción. Si yo digo que soy el gran luchador contra la corrupción y los grupos de delincuencia organizada, ¿cómo le explico al orden internacional que tanto le interesa a este gobierno? Sí, soy eso, pero el presidente de mi Consejo de la Judicatura formó parte de un estudio jurídico que no solamente defiende narcos, sino que fue abogado de Fito. Entonces, hay una contradicción muy peligrosa. Y esto, para usar la misma analogía de metástasis, del cáncer, el tema es que aquí, al menos el órgano más afectado sí está identificado. Sí, bueno, sin duda. Y otra cosa, Fausto, si nosotros lo vemos como un órgano afectado, pero solamente podemos protestar, seguir cuestionando el poder, pedir transparencia, pero ¿qué está pasando con el otro lado, con aquel lado que se beneficia?
¿Qué está pasando con las personas que delinquen cotidianamente, ordinariamente, que miran que mientras estos se pelean y que no importa que un ciudadano que está encarcelado le haga así a un juez y que no pasa nada? ¿Qué fuerza se le está dando a esa parte de la población que forman una gran y peligrosa masa delincuencial? Porque hoy se llama Godoy, mañana se llamará, o ayer se llamó Terán, mañana se llamará Pedro. Pero ¿qué pasa con nosotros? Con los que no dan la cara, con los que hacen lo que están haciendo, los que intoxican a nuestros jóvenes y mujeres y hombres con drogas, con toda esta cantidad de negocios ilícitos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que quiere servir? Y dicen, no, yo, para que me pase lo mismo que al doctor Serrano, no, ¿para qué? Y claro, a propósito de lo que menciona María Josefa, el juez Serrano, él dice, me voy con la frente en alto y el corazón deshecho. Además, dice, después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura por visibilizar un acto de corrupción, ¿creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones? ¿Usted cree que alguien se va a arriesgar de aquí en adelante? Hay una jueza que ya parece que ha intentado al menos romper el silencio, pero no creo que sea un tema de 1, 2 o 3 jueces. No, pareciera que es como ya algo cíclico, algo diario. Y me pregunto, de verdad, me hago esta pregunta como ciudadana, como abogada, me pregunto, ¿qué quiere dejar esta gente en la memoria de sus hijos? ¿Acaso nadie se está preguntando, desde el presidente de la República, de cualquier país, hasta el último servidor público, cómo van a referirse a mí, mis hijos o mis nietos? Van a decir, mira, ese estuvo acusado de alcahuete de mafiosos. Ese se sentó con el abogado de narcos, siendo funcionario judicial. Entonces, hay una sensación de que tenemos personas encargadas de lo público que no tienen una proyección de sí mismo hacia un futuro no tan lejano. ¿Cuánto entonces puede importarles la sociedad? ¿O cuán profundo puede ser el desprecio para la gente? ¿Cuál es? Supongo habrá visto la comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su lectura? Mi impresión, Fausto, es que fue que todo fue como una especie de guión, ¿no? En primer lugar, la Asamblea presidida por este señor Olsen rompió la ley. Hay una disposición expresa que prohíbe cambiar el orden, ¿verdad?, cuando se trata de sesiones extraordinarias. Pero bueno, dijeron, aquí están los correístas, que no sabemos en qué momento se rompió alguna sociedad, algún pacto en la vida política que hemos visto más de una vez que sucede. Vamos a exacerbarlos para que salgan a defender a Maduro. Entonces, socialmente, la gente se va a acordar que ellos son los malos, porque están aplaudiendo a Maduro, y nosotros somos los buenos. Esa fue como una estrategia muy burda, claro, ¿no? Y muy notoria, muy evidente. Entonces, rompieron la ley, que ahí nadie reclama. 2, tienen esta discusión, y viene Mario Godoy a descalificar a quienes lo critican. Pero no a responder. Él se ha desnudado. Con eso, él se ha desnudado. Él ha dicho, a mí, aquí, yo, servidor público, desde el poder que tengo y desde el apoyo que tengo, no sabemos de quién nomás, vengo a descalificarte. No sabemos, pero suponemos. Sí, claro. Y cuando las cosas son al revés, yo, que soy un servidor, tengo que explicarte, a ti que me pagas el sueldo, con tus impuestos, cómo fueron las cosas. Pero esto en el evento de que se quiere dar una explicación, porque si tú tienes un mínimo de decencia y de ética, te das cuenta que tu subalterno, tu mano derecha, en el evento que el señor Godoy sea absolutamente inocente, que hay que reconocérselo, ¿verdad? Pero si yo pongo un funcionario que ha amenazado, que ha coercionado, que ha roto el principio de independencia judicial, puesto por mí,
lo menos que puedo hacer es destituirlo y luego renunciar. Denunciarlo. Porque he fallado, Eso es lo que porque no ha he fallado eligiendo mal a un funcionario. Pero nadie mira esto, sino sale él a decir, cuidado con lo que me van a hacer, ojo, que yo voy a contar mucho, porque yo sé mucho. ¿Qué sabor te puede dejar eso? ¿Qué sabor? ¿Qué puedes pensar? Es como que hubieran prendido un botoncito para la imaginación. Entonces, tenemos que pensar que Godoy sabe mucho de gente del poder. Tenemos que pensar que a Godoy le han pedido favores otras personas que ostentan poder. Es realmente terrorífico. Y es increíble porque evidentemente no hubo respuesta a las denuncias. Todos esperábamos de una u otra forma que llegue a explicar su relación con Gaibor, su relación con Carrillo, su relación con toda la gente que trabajó en el estudio jurídico de su esposa Dolores Ventimilla y que ahora está en el Consejo de la Judicatura, cuál es el papel que cumplen, qué han hecho. Y respecto de estas denuncias, se esperaba entonces también que al menos nombre a Henry Gaibor, algo que no ocurrió en toda la comparecencia. Y conversando contigo me he acordado algo y salvando las grandes distancias, porque no quiero que se confundan y ahí sí quiero subrayar lo que acabo de decir. Aclarando las grandes distancias, Fabricio Correa siempre fue un contratista público. Cuando su hermano fue presidente y tuvo ciertos contratos, bastante cuestionados por cierto, el tema no era la legalidad o no de los contratos, o que si se hubiera ganado los contratos a dedo o no, era un tema ético. Si mi hermano es presidente, yo no puedo pues seguir siendo contratista público porque está mal, porque hay una regla escrita en ninguna parte, pero que convive con la gente con un mínimo de decencia, más allá de lo que vino después. Y otros casos parecidos. No puede ser que yo sea alcalde y que tenga a mi cuñado de director, así sea el mejor director. Hay cosas que no se pueden dar en la función pública. Entonces, que Godoy tenga una esposa que haya patrocinado también a la ex vocal, pues, Barreno. A Maribel Barreno, así es. Y a Fito. Y a Rasquiña. Y él es su esposo, y hasta ayer él era socio de ese estudio. Hay cosas que sencillamente no pueden pasar. Pero el resto, son impresentables. Pero también hay integrantes de ese estudio que hoy son funcionarios o fueron, como el caso de Gaibor, del Consejo de la Judicatura. Claro. Y son parte de los vínculos que se ha cuestionado Mario Godoy y sobre lo cual no dijo una sola palabra. Y no hay un solo vocal que diga qué es lo que a mí también se me viene a la cabeza. Es verdad, cuando tú estás en un cargo público y te das cuenta que no tienes un apoyo suficiente que te salve de las amenazas de mafias, lo menos que puedes hacer es decir, ¿saben qué? Me voy. Porque no puedo permitir en silencio por un sueldo, que normalmente es bajo, el del cargo público, trabajar con este tipo de gente. No hay nadie que vote por la ética y el honor. Todos los vocales sentados reconociendo a Mario Godoy como presidente hoy día. Y el presidente de la Asamblea, por otro lado, pone un tuit diciendo que pide perdón a la sociedad ecuatoriana por habernos hecho testigos de un no sé cómo calificar lo que ya sabemos que pasa en la Asamblea. Ahora bien, o sea, ¿qué puedo pensar del presidente de la Asamblea? ¿No se da cuenta que hay algo peor que hizo, como el silencio que tuvo con Godoy? Y ahora bien, y para cerrar, estamos también lamentablemente con un problema de comunicación, pero para cerrar creo que es importante también su impresión, la respuesta de José Swing. Hay muchos que dicen el gran responsable de que tengamos a un Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura, a pesar de que en algún momento lo negó. Como Iván Saquicela puso a Terán, el presidente actual puso a Godoy, y de eso no se vuelve. Y de eso no se regresa. Si yo he puesto el nombre de un señor que tiene una crítica y una resistencia, y yo creo que a esta altura del partido Fausto me pregunto qué tipo de autoridad puede tener. Porque puede estar sentado, puede firmar como presidente en las hojas membretadas del Consejo de la Judicatura,
Pero ¿qué tipo de autoridad tiene pero, ahora José Swin para la dice, sociedad? José Swin dice que ha hecho un perfilamiento antes de presentar los nombres de la terna, y que de pronto falló el perfilamiento porque nadie le contó que estos antecedentes incluso de la defensa de narcos. Yo recuerdo haberlo oído decir que él jamás iba a postular a Godoy. No lo recuerdo. Con una fuerza, y dijo, no, nunca yo pondré ese nombre. No sé por qué cambió de opinión. O como dices tú, no revisó bien las hojas, no hizo un estudio de las personas, que parece que es general, porque el alcalde de La Libertad tampoco hizo un estudio a quien le vendía hectáreas, ¿no? Lo cual es al menos poco responsable siendo funcionario tan alto del Estado, mucho menos más tratándose del sector justicia. María Josefa, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un encanto conversar contigo, Fausto. Saludos a todos. Gracias nuevamente. María Josefa Coronel, abogada y exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, hablando sobre la justicia, lamentablemente cooptada por el crimen organizado, el narcotráfico. Es la pregunta que todos nos hacemos, es la pregunta que está en el aire. Las denuncias llueven por todos lados. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Un accidente o diagnóstico puede cambiarlo todo. Con Bupa, tu familia está protegida con cobertura mediática, con médica completa y atención en todo momento. En Bupa cuidamos de ti y de quienes más amas. Conoce más en bupasalud.com.es. Isuzu es resistencia, rendimiento y confianza comprobada. En la Granados, Equavagen pone a tu alcance a Isuzu con el respaldo de 52 años de trayectoria y un taller con gran experiencia. Cuando eliges bien el trabajo, avanza. Si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. .net, conecta tu mundo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. Hay momentos que cambian tu vida. Un accidente, un diagnóstico inesperado o la tranquilidad de saber que tu familia está protegida. Con los seguros de salud de Bupa, accede a médicos y hospitales de primer nivel en Ecuador, consultas digitales 24/7 y programas de nutrición y salud mental, con coberturas que se adaptan a ti según tu plan. Tu familia merece sentirse segura. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El debate de la ley de repetición en la Asamblea Nacional desembocó en nuevos enfrentamientos entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana. Las tensiones en la legislatura se originaron durante la intervención de Andrés Castillo de ADN, quien increpó a Coms Córdoba del correísmo, y tras los incidentes la sesión fue suspendida. Hoy día más bien vamos a hablar técnicamente, don Coms. Vamos a hablar técnicamente. Yo sé que es muy alto hablarle a usted de esto porque usted no entiende. Pero de todas maneras, vamos a hablar de estos temas. Asambleístas, les pido silencio, por favor. Asambleístas, todas las fuerzas políticas han tenido la oportunidad de intervenir. Hemos tenido 5 asambleístas de la Revolución Ciudadana interviniendo, 5 asambleístas de ADN, 3 independientes y 1 de Pachacuti. Les pido por favor que hagan silencio, asambleístas. Presidente, continúo. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, calificó de inaceptables las actuaciones dentro del Pleno e hizo un llamado a que las diferencias políticas no se conviertan en escándalos. Este es un espacio donde se debate, se legisla y se representa al país con reglas y siempre con respeto. En nombre de esta asamblea quiero pedirle disculpas a la ciudadanía por el bochorno que acabamos de presenciar y agradezco a la escolta legislativa por su contribución al orden. Durante el debate, el asambleísta Kevin Gallardo del oficialismo defendió el proyecto presentado por la Procuraduría y señaló que su objetivo es recuperar recursos pagados a entes privados como consecuencia de acciones u omisiones de funcionarios o exfuncionarios. Proyecto que nos va a permitir recuperar para las arcas del Estado todo ese dinero que por irresponsabilidad de los agentes estatales en gobiernos pasados significan y se traducen hoy en faltas de presupuesto para el desarrollo económico y para el desarrollo humano de los ecuatorianos. Lo que causaron con esos juicios en el Estado ecuatoriano sancionando a Chevron nos acaban de costar $220 millones. Se violentaron principios básicos del derecho internacional económico como el trato a nación más favorecida, trato justo y equitativo y violación de seguridad jurídica. Por eso nadie quería invertir en el Ecuador. Y esa plata tiene que ser recuperada. Para el correísmo, esta iniciativa no tendrá mayores incidencias en la recuperación de recursos por parte del Estado. La legisladora Paola Cabezas consideró que esta herramienta incluso podría ser utilizada para fines de persecución política. La acción de repetición ya existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Está en la Constitución, está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el Código Orgánico Administrativo, en el Código General de Procesos. El derecho de repetición no es una novedad ni una creación de este proyecto. No vendan humo. Entonces, la pregunta aquí es legítima. ¿Qué problema real viene a resolver este proyecto de ley hoy? No previene la corrupción, no desmantela el crimen organizado. Mariana Yumbay de Pachacuti, que destacó la importancia de aportar con mejoras al proyecto de ley que garanticen un fortalecimiento institucional para cumplir la repetición en el Estado ecuatoriano. En el Ecuador, el Estado paga, pero casi nunca cobra a los responsables. Que es urgente y necesario construir una ley orgánica de repetición para corregir esta falla estructural del Estado. La dispersión normativa, la falta de procedimientos claros y la debilidad institucional que han vuelto ineficaz la repetición durante décadas. En otra información, la defensa de la excomandante de policía Tania Varela aseguró que la general en servicio pasivo cumplió con la medida de presentación periódica ante las autoridades en el marco de una investigación seguida en su contra por presunta filtración de información reservada del caso León de Troya. Su abogado Hugo Espín presentó un documento en respuesta a un oficio emitido por la Fiscalía durante la mañana, en el cual decía que Varela no había comparecido el lunes 5 de enero. El jurista señaló que la excomandante enfrenta una situación familiar delicada, por lo que se le imposibilita
inhabilita su participación en Guayaquil, tal y como estaba estipulada la orden judicial. En su lugar, planteó que la presentación se realice en Quito, donde reside Varela. La audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos en el denominado caso Blanqueo Fito volvió a declararse fallida, luego de que las defensas de 3 procesados solicitaran el diferimiento de la diligencia por segunda ocasión. La decisión fue adoptada por el tribunal al constatar la imposibilidad de avanzar con la audiencia, un paso clave previo al eventual llamado a juicio. Con esto, el proceso judicial suma un nuevo retraso en una causa que investiga presuntas operaciones de blanqueo de capitales vinculados al entorno del cabecilla de los choneros alias Fito. Tras la suspensión, la diligencia fue reprogramada para el próximo 8 de enero a las 10:30. Motocicletas, radios de comunicación y un sistema informático para investigación balística e indumentaria con cascos y guantes fueron entregados a la Policía Nacional. La presidenta encargada, María José Pinto, señaló que este material fortalecerá el trabajo de la institución en el patrullaje de puntos conflictivos, así como su capacidad de respuesta ante el crimen organizado. La entrega de equipamiento que realizamos hoy representa ese compromiso. Es parte de una política sostenida que entiende que la seguridad se construye con decisiones firmes, con planificación y con presencia del Estado. La seguridad es una tarea compartida y esta entrega de equipamiento refleja ese trabajo conjunto y sostenido del gobierno. El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que la entrega de las motocicletas se enmarca en un plan de adquisición de un nuevo parque automotor para la Policía Nacional. La entrega de 2.404 equipos de radios de comunicación responde a una necesidad urgente. El equipamiento existente resultaba insuficiente para cubrir las necesidades de los subsistemas preventivo, investigativo e inteligencia antidelincuencial. Con esta dotación, miles de policías cuentan ahora con equipos personales integrados a la red nacional troncalizada de misión crítica, lo que permite una comunicación segura y efectiva, reduce los tiempos de respuesta y fortalece las capacidades de reacción ante situaciones de alto riesgo. De igual manera, el fortalecimiento del parque automotor responde a una realidad que no podía seguir postergándose. La incorporación de 264 motocicletas nuevas de alto rendimiento permite una presencia policial más ágil y oportuna, especialmente en distritos priorizados con altos índices de criminalidad y violencia. 8 personas fueron detenidas durante un operativo contra la minería ilegal en el cantón Pucará, en la provincia de Azuay. Las Fuerzas Armadas desmantelaron 2 campamentos que operaban con resguardo armado. Entre el arsenal incautado se hallaron fusiles de distintos calibres, carabinas, subametralladoras y municiones de todo tipo. En la intervención también se identificaron comunicaciones que alertaban sobre la intención de grupos delictivos de reagruparse y tomar el control de ese sector tras las recientes capturas. Por ello se dispuso un contingente militar que permanezca en la zona. Revisamos otra información. Este lunes 5 de enero, Ecuador registró un riesgo país de 460 puntos, el más bajo de los últimos 8 años. El Ministerio de Finanzas señaló que a esto se suma un incremento de las reservas internacionales a 9.795 millones de dólares. Esta cifra, según la institución, garantiza una mayor liquidez del sistema financiero, genera confianza nacional e internacional, respalda los depósitos del público y empresas y garantiza el funcionamiento del sistema de dolarización. Desde el pasado 5 de enero, cerca de 68 establecimientos de salud entre hospitales y centros médicos del IES, ubicados en más de 20 provincias del país, recibieron un lote de medicamentos. Esta adquisición se suma a las compras realizadas en meses anteriores en el marco de la declaratoria de emergencia en el sector salud, mediante la cual el IES concretó la compra de 28 medicamentos y 135 dispositivos por un valor de 14.1 millones de dólares. Estos insumos fueron recibidos durante el mes de diciembre y actualmente ya se encuentran distribuidos en varios establecimientos de salud del país.
Cerca de 278 millones de dólares se invirtieron en infraestructura de transmisión eléctrica durante el 2025, según el Ministerio de Ambiente y Energía. Se trata de proyectos de carácter plurianual cuyos trabajos continuarán durante este año. De acuerdo con la cartera de Estado, en el 2025, SELEC, mediante la unidad de negocios Transelectric, destinó 114.9 millones de dólares para finalizar 3 nuevos sistemas de transmisión en El Oro y Cotopaxi. Además, el gobierno señaló que se ampliaron 4 instalaciones del sistema de transmisión en Guayas, Pichincha y Sucumbíos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos comunicación 360. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, convocó al Consejo de Administración Legislativa para este jueves con el fin de analizar el pedido de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. ¿El Partido Social Cristiano respaldará o no un posible juicio político? Le preguntamos, asambleísta, bienvenido. Don Fausto, buenas noches, buenas tardes. Perdón, muchas gracias por la oportunidad, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. Hay una decisión de respaldar, antes de abordar lo que fue esta comparecencia de Mario Godoy ante el Pleno de la Asamblea Nacional, pero ¿ustedes respaldarían un posible juicio político? Mire, de acuerdo a como hemos analizado, el CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, tiene como función revisar los requisitos de forma de un juicio político. Salvo que no se cumplan los requisitos de forma, podría ser devuelto para completar la información. Pero así, en términos y en rasgos generales, me parece que el CAL debería resolver, darle continuidad, calificar el juicio político y darle continuidad para que sea sustanciado en la comisión correspondiente, que es la Comisión de Fiscalización. Ahora, la posición nuestra, una vez que no solamente hemos visto todo ese vendaval comunicacional que se ha venido en contra del presidente de la Judicatura y esperando la comparecencia de él ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, quedamos con más dudas que certezas. Jamás el doctor Godoy dio a conocer respuestas respecto de los audios que se han escuchado. Pero eso ya nos da una medida de cuál es un poco qué es lo que está realmente detrás, porque si llega y no responde sobre Gaibor, no responde sobre las supuestas presiones, no responde sobre las denuncias de Serrano, no responde sobre los audios, que era sobre lo que se esperaba responda, pues ya más o menos tenemos una lectura de lo que va a pasar. Efectivamente, porque si yo estoy claro en que no he cometido ningún tipo de error y si
actuó de manera unilateral, por ejemplo, el señor Gaibor, exdirector de la Judicatura en Pichincha, lo que debió hacer el Consejo de la Judicatura, y no solamente él, aquí hay responsabilidades mayores, es simplemente iniciar un proceso sancionatorio, disciplinario, así como él mismo comentó el día de ayer en el Pleno, que sancionaron al famoso juez Fierro, que no lo conozco por si acaso, y no se hizo si hizo bien o hizo mal, pero en tal caso la sanción duró 2 días. 2 días, así es decir, iniciaron el proceso sancionatorio el 2 a pedido del fiscal, con justificadas razones, y el 4 de diciembre fue sancionado, violentando todo tipo de procedimientos, el ser convocado, las pruebas, la defensa. Y se recuerda también en un proceso que enfrentaba en su momento el ahora vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Favara. Ahí se demoraron algo más de 6 meses, si no me equivoco, podría haber un error ahí, pero el caso es que prescribió la causa y no hubo la sanción. A eso me refiero, es decir, hay cosas que no quedaron tan claras, no solamente para los que estuvimos ahí, sino para el país. Es decir, ¿por qué el privilegio para un señor del cual en teoría hay una denuncia de un juez que presenta pruebas, que eso tiene que ser obviamente verificado por el sistema informático, por los expertos, pero hay una denuncia por parte de un juez a un director provincial? El director simplemente se le dice: no, señor, pídame la renuncia, cuando lo real y lo normal es iniciar el proceso de investigación. No hubo nada de eso, no se habló de los audios, dijo claramente que sí, efectivamente su esposa fue antes defensora en el proceso, en la parte preprocesal del famoso, o entre comillas, el narcotraficante serbio, ¿no? Y algunos otros casos adicionales, pero fue mucho antes, es lo que dice. Eso está bien, yo creo que en el derecho, para eso la gente estudia leyes, quienes mañana más tarde se van a encontrar con diferentes casos y pueden defender a un culpable, a un inocente, o pueden ellos escoger, dependiendo de no solamente su capacidad, sino dependiendo también de su nivel de ética, escoger el caso que ellos pretenden. Y eso no está mal. Lo malo está en que alguien que haya defendido casos de narcotraficante ahora tenga algún tipo de relación en la toma de decisiones principales sobre temas disciplinarios. Y que casualmente estas relaciones y estas defensas técnicas coincidan con lo que ha denunciado el juez Serrano. Definitivamente hay mucho que pensar. Yo creo que más allá de lo administrativo, lo penal, que en eso no nos metemos, si mañana más tarde no hay ningún tipo de relación o no hay ninguna consecuencia penal, eso es independiente. Porque eso aparte, la Asamblea Nacional no tiene por qué meterse. Lo iniciará la Fiscalía General del Estado, que dicho sea de paso, hay que ver su actuación, porque recuerde usted que al fiscal actual, que es un fiscal encargado, ¿no?, fue puesto directamente por el Consejo de la Judicatura, por el presidente. Sugerido por Godoy. Es efectivamente el presidente Godoy. Entonces hay un tema que está raro. Y todo esto lo que causa es, sin lugar a dudas, la pérdida de la confianza ciudadana. Y no puede ser que en los actuales momentos que hay una crisis de inseguridad, que nadie cree en el sistema de justicia, ahora haya más incertidumbre sobre quiénes dirigen la justicia en el Ecuador. Yo pienso que más allá de que él vaya a renunciar, que pienso yo que estaría en los próximos días u horas a renunciar, yo pienso que debería... ¿Usted piensa que Godoy va a renunciar? Bueno, yo pensaría, porque veo que el apoyo del oficialismo, que es lo que todavía podría sostener, en este caso el presidente de la Judicatura, está como que más en favor de continuar con el juicio político, y usted lo anunció hace un momento. El presidente de la legislatura ha convocado ya para este día jueves a una sesión del cargo. Pero bueno, sabemos que eso es parte del trámite, eso es algo inevitable, pero seguramente, y lo otro será ver si lo censuran o no. Pero seguramente le darán el paso al juicio político, y yo no encontraría hasta el momento, ¿no?, una razón de fuerza como para que mañana más tarde nosotros como legisladores vayamos, en este caso, o abstenernos o abrirnos de votar en favor de una censura del doctor Godoy. Pero ¿cuál es el mensaje que cree usted dejó Mario Godoy en esta comparecencia? Al llegar, no responder a lo que tenía que responder, atacar como atacó, y de alguna forma también advertir como que tiene más información. ¿Cuál es el mensaje? Su mensaje fue netamente político. Primero, puede llegar al oficialismo. Primero, estuvo bien preparado comunicacionalmente, él trató de desviar la atención, él quiso decir, a ver, el principal problema del país no es las acusaciones que me están dando a mí, sino las pretensiones de un alcalde de una ciudad, como el alcalde de Guayaquil, que redujo todo esto al caso AAA. Exactamente. Entonces, intentó aparte decir que alguien se está tomando la justicia, y eso, sin lugar a dudas, que deja más preocupada a la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Por qué supuestamente alguien quiere tomarse la justicia? ¿Quién es el ponente
de las personas que van a ser designados presidente y en este caso alterno del Consejo de la Judicatura. Es el presidente del organismo de justicia principal. Usted, que es el doctor en su fuero interno, ¿cree que están o hay algún plan para tomarse la justicia o ya se la tomaron? Mire, eso habría que profundizarlo, porque si él dice que se están tomando la justicia, significaría que hay colusión entre algunos actores y significaría que la que va a suceder, en vez de él como presidente, algo tiene que ver con la delincuencia organizada y aparte quien los mocionó, pues. Pero recordemos que quien los mocionó se supone que debería contar con el respaldo o debería haber hecho un análisis profundo de toda la terna de cada una de las 3 personas que envió para que el Consejo de Participación Ciudadana tome una decisión. Entonces, para mí hay algo raro y lo que se ha intentado, es lo que yo pienso en particular, es que se ha intentado cambiar la narrativa para entretener a la opinión pública en otras cosas. Y dicho sea de paso, creo que en parte sí se ha logrado el mensaje de Godoy. Analicemos. Hoy todos los medios de comunicación analizaban la propuesta del alcalde Aquiles Álvarez, que va a venir con 50.000 personas, que quiere estar en el pleno, que quiere ser recibido. O sea, me disculpan, pero la función principal de la Asamblea Nacional es fiscalizar, sí, el control político, pero las autoridades que nos dice la Constitución y la ley, pues, que son ministros, secretarios de Estado, los miembros del Consejo de la Judicatura, de Participación Ciudadana, la Fiscalía, la Contraloría, esas son las responsabilidades de fiscalización nuestra. Lo otro ya se reduce al tema de la justicia ordinaria. Entonces lanzó acusaciones que, si bien es cierto, son reales o no, tienen que ser tratadas en otra instancia, no en la instancia de la legislatura. Con todos los elementos que se tiene hasta el momento, ¿usted entonces cree que debería ser censurado? Debería ser censurado. Mire usted lo que estoy diciendo. La censura es un tema diferente a la acción penal. Independiente, eso tiene que ir siendo analizado por la Fiscalía General del Estado. Pero la censura es un mensaje de tranquilidad para la población. No hay condiciones para que Godoy siga al frente. No hay condiciones. La pérdida de la credibilidad ciudadana hace de que se deteriore aún más la imagen institucional del Consejo de la Judicatura. Y yo creo que incluso el doctor Godoy que no podría, estaba tampoco en su mejor momento. De mejor manera poder defenderse de sus temas, si es que tiene pruebas o no. Pero este tema de que, o sea, yo lo dije hace un instante, cualquier persona puede, abogado, doctor en jurisprudencia, puede escoger su caso, el que quiera. Eso no es problema. Lo que no puede es que alguien que haya antes defendido casos vinculados al narcotráfico, luego estar al frente de la justicia en el Ecuador, porque eso obviamente huele mal. Que es el primer planteamiento que hizo. Y el que huela mal ya no es ético y produce la pérdida de la confianza del ciudadano. Solo por esa razón, él no debería estar ocupando. Es esa incompatibilidad la que planteó en su momento Felipe Rodríguez, cuya columna en Premisas fue precisamente la que desató el escándalo sobre estas denuncias del juez Carlos Serrano sobre las supuestas presiones. ¿Qué lectura le da usted al silencio del resto de vocales de la Judicatura? Bueno, para mi concepto, el hecho de que hayan tenido alguna cercanía fortalece algún tipo de relación. Y obviamente hoy se reunieron en sesión como si no hubiera pasado absolutamente nada. Tiene que haber mucho nerviosismo en el organismo. Recuerde usted que finalmente... ¿Nerviosismo o miedo? Algunas cosas relacionadas, porque todos saben que no se procedió como se debió. Quizá al principio, cuando hubo la denuncia de los audios, y ellos tomaron la decisión de pedir la renuncia, seguramente algunos han de haber dicho, bueno, esto de aquí es algo que no está bien, pidamos la renuncia. Había una cortesía. Debieron iniciar un proceso disciplinario para investigar. El señor exdirector de la Judicatura en Pichincha debió ser investigado, como cualquier persona dentro de la función judicial. ¿Qué debieron decirle hoy a Godoy en la sesión? Bueno, primero que dé una explicación. Ahí, si no ha pasado nada y si se trataron temas como si no hubiese pasado nada, quiere decir que ese silencio da más que pensar y genera más incertidumbres a la población. Finalmente, algo que ha quedado también y que preguntamos a nuestra entrevistada anterior, que creo que es importante también darle una lectura a la respuesta, a la reacción de José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, he visto 2 entrevistas. En la primera lo vi un poco más dubitativo, algunas imprecisiones. Creo que también estaba un poco nervioso. Creo que él no esperó una reacción de esta naturaleza. En particular, pienso que si él los escogió de una manera correcta, nadie que escoge a alguien para que vaya a participar en un concurso sabiendo que tiene las credenciales para participar, mañana vaya a salir con este tipo de cosas. Lo malo es que dicen que este tipo de denuncias... A pesar de que lo de Godoy era público.
Exactamente, entonces tiene mucha mayor responsabilidad. Y hoy el doctor Swin, en una de sus últimas entrevistas, dijo que él también se siente afectado por este tema. Así que este es un tema que le trae mucha conmoción a la población. El campo judicial está entre dimes y diretes, la confianza ciudadana está por los suelos y lo que aspira la ciudadanía es que se reestructure eso. Y por eso incluso vuelve a coger más fuerza ese pedido o esa propuesta que hemos hecho como Partido Social Cristiano de que en algún momento dado, cuando se reestructure el Estado, que tiene que hacérselo porque tiene que actualizarse la estructura del Estado a las actuales condiciones, la eliminación completa, no solamente del Consejo de Participación Ciudadana, sino del Consejo de la Judicatura, que han sido organismos, mire usted, cuántos años de la nueva Constitución y no recuerdo una sola vez en el que el Consejo de la Judicatura y el de Participación Ciudadana no hayan estado envueltos en este tipo de problemas que, más allá de lograr dar mayor tranquilidad a la ciudadanía, dan más incertidumbre. ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el gran responsable de esto? Bueno, es uno de los responsables. Recuerde usted que en el Consejo de Participación Ciudadana hubieron denuncias, pues. Con y sin Liga Azul. Con y sin, exactamente. Ya es una historia con Liga Azul. Después de la Liga Azul, estamos hablando de la actualidad. Nos hacemos es la pregunta entre la Liga Azul y el actual por todos lados. Me parece que dicen, no lo puedo yo certificar, pero de que hubieron conversaciones anteriores que permitieron que ascendiera el doctor Godoy. Pero el problema más grave es que hubieron denuncias y eso tiene que también ser investigado y me parece que es un motivo de un profundo control político de la Asamblea, que hubieron denuncias del doctor Godoy, pero no aceptaron ninguna interpelación cuando se analizaba y se estudiaba el que él pueda ser el presidente de la Judicatura en el segundo concurso. Archivaron las denuncias, dijeron no pasa nada, esto aquí no tiene asidero, y ascendió como presidente de la Judicatura. Entonces, yo pienso que hay que reconsiderar el que mañana más tarde siga al frente de la Judicatura. No solamente le afecta a la justicia como tal, más allá de que ya ahora empiezan a hablar otros jueces o ex jueces de que han sido presionados, y es una cosa, y van a seguir saliendo cosas. Todo esto le va a seguir dañando la imagen institucional a la justicia del país, pero sobre todo, además de dañarle la imagen a la justicia, se la daña al gobierno. Y al momento que se le daña al gobierno, porque hay una cosa que la gente no entiende, el por qué no se ha procedido con prontitud, el por qué, por ejemplo, ayer en el Pleno no se nos dio la oportunidad para poder iniciar un debate y tomar algún tipo de resolución, no hubo absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cosas a la gente las hace sospechar, tiene un olor rancio y eso tiene que ser aclarado. Una imagen de la justicia bastante venida a menos. Asambleísta, nuevamente gracias. Le agradecemos, don Fausto, y estamos siempre a la orden. Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre lo que podría ser el juicio político a Mario Godoy. Él y su partido advierten que podrían irse por la censura a Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. Un nuevo año se maneja mejor en un Volkswagen. Empieza el 2026 con confianza total en Equavagen de la Granados. Conoce el T-Cross, el nuevo Tera, la confiable Saveiro y el nuevo Polo. Vehículos pensados para tu día a día, tus proyectos y cada nuevo camino. Y además una experiencia de taller superior. Técnicos certificados y servicio oficial que cuide tu Volkswagen como se merece. Estrena hoy con el respaldo de mañana. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros. Llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador. FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos comunicación 360. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Ecuador cerró el año 2025 entre los países con mayor índice de homicidios y de hecho de forma interna tuvo la tasa de homicidios más alta registrada según indican datos oficiales. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Se encuentra aquí en nuestros estudios Jean-Paul Pinto, él es experto en seguridad. Jean-Paul, bienvenido, gracias por estar aquí junto a nosotros en este espacio informativo. Gracias por la invitación, gusto estar aquí, pues saludo a la audiencia del programa. Jean-Paul, el ministro del Interior, John Reinberg, anuncia más equipamiento para reforzar el trabajo de la Policía Nacional, según dijo. Ahí habla de radios de comunicación, de motocicletas, de alto rendimiento, la implementación del sistema IBIS. Yo sé que todo suma, pero ¿estamos en el camino correcto con esto? ¿Qué se debe reforzar? ¿Esto es lo importante o es lo urgente? Para mí es lo urgente, es lo mínimo que debemos hacer. Yo creo que es una deuda pendiente que tenía con la Policía Nacional, porque yo creo que en muchas zonas del país, sobre todo en las más violentas, el equipamiento de la policía no es suficiente, es muy insuficiente. Entonces yo te diría que esto es una deuda que estaba pendiente y que se ha saldado hoy día y que me parece que es una buena noticia. Ahora, si tú me dices esto es suficiente, no lo va a ser. Es un pequeño pago, además, de la deuda, porque estamos hablando apenas de 2.400 radios de comunicación, de un poco más de 260 motocicletas de alto rendimiento. Tampoco permite sostener, digamos, lo que se hace de forma operativa en el terreno, en el territorio. Pero como hemos hablado contigo, María del Carmen, desde hace mucho tiempo, o por lo menos este año debe cambiar la estrategia. O sea, nos damos cuenta, hace 4 años seguimos intentando lo mismo, la mano dura, la militarización, 2 años con Lazo, 2 años con Noboa, no funciona. Lo que tú acabaste de decir es el indicador mundial. O sea, a nivel mundial nadie va a decir el Ecuador hizo millones operativos o capturó a 10 cabecillas de bandas criminales. Eso no funciona así. Lo que van a decir a nivel mundial es cuál es la tasa de homicidios del Ecuador en 2025 y es la más alta de la región. Entonces, mira, es triste porque seguramente hicimos muchas cosas, gastamos muchos fondos públicos, recursos públicos, pero al final del día no hay resultados. Nos estamos limitando al uso de la fuerza. Nos limitamos solamente a eso. Y el uso de la fuerza no está bajando esos índices. Para nada. Mira que inclusive nos venden la idea de que, ¿no es cierto?, capturando líderes va a bajar la violencia. Es al revés. Más bien aumenta, los grupos se fraccionan y hay más líderes que justamente aparecen en la palestra. El hecho de hacer capturas de droga tampoco funciona y tampoco baja la violencia como tal. Entonces yo te diría que lastimosamente lo que estamos haciendo hasta ahora no da resultado. Y el primer paso, ¿cuál sería, María del Carmen? Pero el gobierno no lo va a hacer, es decir, miren, nos equivocamos. Realmente esto no ha funcionado, nos equivocamos, pedimos disculpas, ¿no es cierto? Pero no se preocupen, tenemos ya listo el nuevo plan que va a salir en temas de seguridad. Un plan integral, además. El plan integral que además está en la ley. Del que hemos hablado ya tantas veces. Hemos hablado 100 veces de eso, está en la ley. El ministro de Defensa, no sé por qué no lo saca, hace 2 años debió sacarlo, hasta ahora no tenemos plan. Lo que sí, por una colega supe, es que estaban haciendo un plan de seguridad muy parecido al que hizo Lazo al final de su periodo. Pero digo, ¿pero para qué hacer otro si ya teníamos ese? Y ese es de hace 2 años y tenía buenas acciones, ejes, pero mira que nos encanta volver a cero y hacer un plan que ya está hecho. Pero ese plan, ¿cuánto va a demorar? Ese es el gran problema, necesitamos un plan ya. Si este plan demora otros 6 meses en salir, realmente las cosas van a empeorar y vamos a terminar el 2026 como el año más violento de la historia del Ecuador. Es decir, ¿cuánto va a durar en dar un inicio, digamos? Porque cuando hablamos de un plan integral hablamos de algo a largo plazo. No lo decíamos hace un ratito, ¿es lo importante o es lo urgente? Y tú dijiste, es lo urgente. Exacto. Por supuesto, porque hay cosas que sí. Hay que avanzar, hay que seguir fortaleciendo la Policía Nacional con las herramientas necesarias. Pero aparte de eso, hay ese plan que es a largo plazo. Claro, porque mira, no tiene sentido que hagamos muchas cosas en el operativo si esto no está conectado a temas estratégicos y a el nivel político de la seguridad. El gran problema que tenemos, María del Carmen, es que hasta ahora, de lo que yo conozco, no tenemos estas políticas, no tenemos estos ejes, no hay este plan. Entonces hacemos muchas cosas.
Le damos equipamiento a la policía, que me parece fantástico, pero nada de esto responde a un objetivo que esté más de arriba, conectado a un plan estratégico, a una política de seguridad, y por eso es que hacemos muchas cosas. Balas perdidas. Y al final del año, exacto, no da ningún resultado. Ese es el problema que tenemos. Además, nos hacen creer, ¿no es cierto?, y eso fue ya desvirtuado por la Universidad Central, de que el 80% de personas que mueren de forma violenta en el Ecuador no tienen antecedentes penales. Y 1 de cada 4 personas son estudiantes. Es decir, imagínate, el 80% de personas que deben morir en el Ecuador de forma violenta deben ser en su mayoría hombres y máximo deben tener 20 años. Es la realidad del Ecuador actualmente. Es decir, esta justificación que se ha dado de que esas muertes violentas se dan por estas peleas entre bandas criminales por territorio, ¿no hay tal? No hay tal. ¿Dudas de eso? Eso es que no es la mayoría de gente que muere así. Hay una parte, seguramente un porcentaje que puede ser de un 20-30% que sí corresponde a ese perfil, pero el 70% no tiene nada que ver con el perfil de un criminal. Mira este profesor del SPOL que murió hace poco, y tenemos muchos casos de balas perdidas, de daños colaterales, que no tenía ningún antecedente penal, nunca lo tuvo en su vida, pero es más fácil que la policía diga que sí lo tuvo, porque eso como que entra en este saco, estereotipo de que solamente mueren los malos. Bueno, llegan a una playa con metralletas o con fusiles, no sé qué, a dar, pues, al que sea. Y mira que tal vez por eso yo decía en otra entrevista, y es muy triste, pero yo siento que por eso al gobierno no le interesa a la gente que muere. O sea, yo me doy cuenta que... ¿No le interesa? Para mí no hay interés, les da lo mismo, ¿entiendes? Porque si realmente te interesara, mira que en el caso de los niños de Taura, al menos hubieran invitado a sus papás al Palacio de Gobierno a pedir disculpas, a hacer un gesto con los padres de los niños que fueron asesinados. Pero hasta ahora que yo sepa, ni siquiera hay un pronunciamiento, peor una invitación, peor un gesto de parte del gobierno con esas familias, que son familias pobres. No hubo un manejo adecuado, entonces, con relación hasta a ahora, esto. mira, yo por lo menos pensaría, ellos tienen que reparar porque es un crimen de Estado. Claro. Hay un tema de reparación, pero hasta eso, ¿cómo les ayudamos a esas familias a sostener todo el tema de la depresión, ¿no es cierto?, etcétera? Por lo menos psicólogos o alguna ayuda económica para los otros hijos, qué sé yo, tantas cosas que podríamos hacer, pero son indolentes. Entonces, la única explicación que yo tengo para por qué el gobierno es indolente con las muertes violentas en el Ecuador es que hay este discurso de que todos son criminales. Como son criminales, no nos tiene que dar pena. Entonces, como no nos da pena, nos da lo mismo que sean 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, nos da igual. Pero es muy triste porque hablamos de seres humanos. Jean-Paul, ¿cómo lograr frenar esta tendencia al alza de estas cifras que realmente causan preocupación? Lo decías hace un momento, hay estrategias de captura de cabecillas, hay operativos militares que son exitosos y sin embargo las cifras siguen aumentando, siguen subiendo. ¿Qué hacer? Que sea a corto, mediano y largo plazo. Mira, ya ahorita estamos en un tema tan complejo que las soluciones no pueden ser medias, deben ser extremas. Y en las soluciones extremas tenemos 3 que son, digamos, las más importantes. La primera, la que no funciona, que es la guerra. O sea, tenemos que salir de ese discurso de la guerra. La guerra no va a funcionar. México tiene 25 años de guerra contra los carteles sin ningún resultado. Esa es una hora. Pero es lo único que se puede hacer a corto plazo, en realidad. Mira, es que en el corto plazo yo digo que hay algo que Petro quería hacer en Colombia, no sé si lo está haciendo, que era, primeramente tú entras a un territorio y la policía, los militares logran neutralizar, controlar y, digamos, pacificar esa zona. Pero después no es lo único, después tienen que entrar los ministerios, hacer política pública, hacer temas de oportunidades, para que haya presencia del Estado. Para que haya presencia del Estado, porque el gran problema, ¿cuál es? Y María del Carmen, es que en esas zonas el Estado no existe. Esos son realmente gobernanza criminal, esos son soberanías compartidas. En esos territorios como Durán, el Estado no existe. Los que dan los servicios básicos, los que ofrecen todos son los grupos criminales. Ellos ponen sus tarifas para el agua, la electricidad. Todo lo hacen los grupos criminales. También, además, ellos mismos controlan la criminalidad, que es algo interesante, porque en esas zonas los delitos no son altos, porque ellos mismos se encargan de controlar todo. Nadie puede operar sin la autorización del jefe de plaza. Entonces, en esas zonas los delitos inclusive son muy bajos, porque no quieren que la policía esté cerca de ese territorio constantemente. Entonces, yo te diría que el tema es que entremos de eso a volver a controlar. Según entramos con ministerios, con secretaría, con inclusión social, con un montón de secretarías para hacer política pública. Y tercero, después de eso debe entrar el sector privado. Mira que el sector privado también tiene un rol clave. Ellos pueden hacer proyectos de emprendimiento, de capital semilla, de recuperación de espacios públicos abandonados, para recuperar esas zonas que están perdidas. Entonces es una estrategia integral, como te digo, ¿no? Sí, pero no para que pueda entrar el Estado también es necesario sacar a estas bandas criminales. Y para sacar a estas bandas criminales
hay la necesidad de utilizar la fuerza. Exacto. Eso y por eso te digo, son 3 etapas. Primeramente la fuerza con militares y policías, segundo la política pública desde el Estado y tercero el sector privado con proyectos que puedan justamente dinamizar las áreas más deprimidas que hay. Lo segundo y lo tercero, mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo, es la única forma. La otra cosa es que, María Carmen, hay que estar claros. Si le decimos a la gente que esto se va a solucionar en un año, le estamos mintiendo. Por supuesto. Si son 2, le mentimos. Si son 3, igual estamos mintiendo. A Medellín le tomó 22 años bajar su tasa de homicidios de 300 a 20. 22 años. Entonces, lo que es sincero que es, María del Carmen, decir, miren, yo voy a estar 4 años, 3 años más. Yo voy a poner los pilares de la nueva estrategia. Voy a hacer estas políticas, estos ejes, voy a implementar esto en estas fases y voy a dejar mi primera piedra. El que venga después de mí tendrá que fortalecer lo que yo dejaré haciendo. Pero mira que estamos mintiéndole a la gente seguramente piensa que es cuestión de hacer una guerra y que en un año esto va a estar ya absolutamente tranquilo, y eso es mentira. O sea, realmente nos tomará mucho tiempo. Entonces, como es imposible, la segunda solución que tenemos que plantear en el mediano plazo es la legalización, María del Carmen. No hay otra forma. La legalización de las drogas. No hay otra forma. Pero porque mira, la estrategia, ¿cuál tiene que ser? Tenemos que idearnos alguna cosa que no sé qué sea, pero que tiene que quitarle rentabilidad al narcotráfico. Que es lo que alguna vez te decía, los chicos en Sinaloa, en Culiacán, ellos venden en Estados Unidos 1,000 pastillas de fentanilo y se ganan $25,000 netos. Pero sería legalizar un tema a nivel mundial, ¿no? Exacto, tiene que haber porque una no política. Sirve de nada que se legalice aquí, porque se va a seguir exportando esas cargas de millones de dólares que llegan hacia Europa o Estados Unidos. Exacto. Aquí tiene que haber una política regional. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, una posición regional de legalización. Inicialmente. Porque el gran problema, ¿cuál es, María del Carmen? Es que atacamos solamente la oferta, pero la demanda no pasa nada. Estados Unidos sigue produciendo muchas armas que son intercambiadas con droga y las armas llegan acá y generan la violencia que tenemos. Entonces los países ricos no quieren solucionar esto porque mucho del lavado de activos se hace ahí. En Europa, en Estados Unidos, son economías que generan más rentabilidad por el lavado de activos. Pero es hora de crear una política regional de legalización. Tenemos ejemplos exitosos en el Uruguay, tenemos casos en Portugal, en Alemania, en Canadá, en la Columbia Británica. Es decir, podemos aprender de esas experiencias piloto iniciales, aprender lo bueno, corregir lo malo, pero yo creo que es hora que tenemos que comenzar a quitarle rentabilidad al narcotráfico. No hay otra forma. Porque lo tercero, María del Carmen, extremo que podemos hacer, pero eso ya lo extremo, es la paz mafiosa. Lo hemos conversado varias veces contigo, tú lo sabes, en El Salvador con Bukele dio ese paso, funciona. Medellín también lo bajó a través de una paz mafiosa, la verdabilidad, el pacto de los fusiles que hubo, y en México los 70, 80, 90 también funcionó así con una paz mafiosa, había dinero para todo el mundo y todos vivían tranquilos y no había tanta violencia. Cuando Fox llega en el año 2000 y dice se acabaron los compadrazgos en el tema del narcotráfico, comienza a combatir a los carteles, la tasa de homicidios se triplica hasta llegar al gobierno de Calderón. Entonces, yo te diría que mira, María del Carmen, ya no tenemos opciones fáciles, ni rápidas, ni medianas. Ahora tenemos soluciones extremas que hay que implementar. Y hay que escoger, o vamos al baño de sangre, que es la guerra, porque mira lo que pasó con Trump. Eso también es importante señalar. Si lo hizo en Venezuela, nada le impide hacer esto mismo en Ecuador. Que les llame a Novoa y le diga, ¿sabe qué? Yo sé cuántos cabecillas hay en Manabí. No se preocupe, yo me encargo. Yo entro a operar, todo va a estar bien. Y Novoa, ¿qué va a decir cuando eso le llame Trump a decir eso? ¿Será que le dice, presidente, ese es mi país y la soberanía se respeta? ¿O le va a decir, señor Trump, con mucho gusto, siga usted, pase usted, haga lo que tenga que hacer? Y vamos a estar con ataques acá. Mira que Claudia en México ya está muy preocupada. Claudia Sheinbaum. Porque ella sabe que el siguiente país va a ser México. Ahora lo que hizo en Venezuela lo va a hacer también en México. Mira que por algo Trump declaró al fentanilo como un arma de destrucción masiva. No sé si sabes de eso. Y el fentanilo se produce es impresionante, en México, y mata ¿no? 100,000 personas o más al año en Estados Unidos. Pero cuando yo escuché, se dijo va a ser lo mismo en Irak. O sea, se van a inventar algo, van a entrar a operar a México y va a ser una guerra con México. Si es en México, vienen a Colombia, y si vienen a Colombia, también vendrán a Ecuador. Y yo lo triste de esto, María Carmen, es que yo no creo que Novoa les diga que no. O sea, el día que Trump quiera hacer una operación y diga, ¿saben qué? Su policía y militares no lo pueden hacer. Yo lo puedo hacer, déjenme trabajar. Yo no estoy tan seguro que Novoa dirá, ¿sabe qué? Presidente Trump no lo haga. Seguramente le dirá, por favor, siga usted, con mucho gusto, no se preocupe, el día que quiera. Pero eso es lo que va a terminar pasando. El precedente de Venezuela es muy grave. Porque Trump, mira, no sé si tú leíste el documento de Estrategia Nacional de Estados Unidos, que salió en noviembre. Un documento escrito por un narcisista, egocentrista increíble. Somos los mejores en esto, los más poderosos. Sí. O sea, todo el documento, ¿no? Y ahí dicen algo muy claro. No podemos no intervenir.
vamos a trabajar bajo la figura de intervenciones justificadas. Ahora, también hay intereses bastante grandes para Estados Unidos en Venezuela. Es diferente pensar en una intervención en Venezuela que una intervención en Ecuador o en México. No, pero ahí van a ser intervenciones como los ataques preventivos, prevention attack, que fue lo que hicieron los americanos, que es entrar, cogen a su objetivo, lo sacan y salen. Es decir, los gringos operan mucho así en otros países del mundo y no sería raro que, como ya lo hicieron en Venezuela, puedan hacer lo mismo en Ecuador, ese mismo de técnicas. Bueno, habría que ver eso. En todo caso, centrándonos en el tema de la seguridad en nuestro país, ¿cómo hacer frente a esto? ¿Cómo reforzar de alguna manera la seguridad? Hay puntos importantes, por ejemplo, el trabajo de inteligencia. Parece que estamos fallando en Ecuador con eso. No existe, no tenemos. ¿Qué pasa ahí? El problema ahí es que no sabemos qué está pasando con la inteligencia. No sabemos si se ha fortalecido, no se ha fortalecido, qué tipo de trabajo están haciendo. Hay un secretismo muy fuerte al interior del tema del CIES. Entonces, es el gran problema en el Carmen. Mira, el SNAI también, no hemos hablado de las cárceles. ¿Qué ha pasado con el SNAI? Hay en este 2026 un plan de fortalecimiento del SNAI, de nuevas capacidades, de mayor inteligencia en las cárceles, de mayor cooperación internacional. Eso es algo que ya sabemos qué es lo que pasa y dónde está el control. Entonces, exacto. Entonces, mira que el gobierno falla porque, por un lado, no comunica sobre lo que está fortaleciendo, a excepción del tema de la policía. Hay mucho secretismo, ¿no? Y segundo, porque hay varias entidades del Estado de las cuales desconocemos totalmente lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo es posible, no es cierto, mejorar la seguridad si no hay una mejora en tema de cárceles, si no hay mejor inteligencia y no hay este plan de seguridad integral, con nuevos enfoques integrales? Menos intervención también en el sistema judicial, ¿no? Que ese es otro punto que está pendiente. Tema de la impunidad importantísimo, que dejen de liberar a los delincuentes, a las personas que están involucradas en el narcotráfico. Lastimosamente. ¿Cómo haces justicia en el Ecuador? Cuando una parte de los jueces ya está cooptado por la criminalidad y la otra parte está amenazado. En México los fiscales tienen autos blindados, sistemas de seguridad, tienen guardaespaldas. Solamente así pueden hacer justicia. Entonces, por eso te digo, ¿cómo le pides a un juez que sea aprobo? Cuando o ya está comprado o está amenazado y puede perder su vida. Entonces, la impunidad en el Ecuador es un tema muy fuerte y mientras haya un alto nivel de impunidad, no habrá tampoco mejoras de seguridad. Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas, Jean Paul. Podríamos seguir hablando durante horas todo lo que se debería hacer en nuestro país para de alguna manera fortalecer la seguridad y algo que, como lo decíamos también, no vamos a ver resultados en 1, 2, 3, 5 años. No es posible. Tenemos que entender que este es un trabajo que debe iniciar ya, por supuesto, pero que va a ser a muy, muy largo plazo. Así que pues, ojalá que se den los pasos adecuados y que y los próximos gobiernos tomen las decisiones correctas para hacer frente a esta situación. Jean Paul. Lo que es importante es reconocer que nos equivocamos, no hicimos las cosas correctamente, pero rectificar y decir, ahora comenzamos con un nuevo plan, un nuevo enfoque, seguridad integral, fortalecemos las áreas débiles y vamos hacia adelante con los privados también, etcétera, y un plan de rescate de miles de jóvenes de la criminalidad. Si eso hacemos, María del Carmen, las cosas van a mejorar, sino como alguna vez dije yo, el 2028-21 será como el año más violento de la historia del Ecuador. Esperemos que no. Gracias nuevamente a Jean Paul Pinto, experto en seguridad, por acompañarnos en este espacio y comentar un poco sobre este tema tan preocupante para nuestro país. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos al programa. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. De inmediato nos contactamos con Esteban Cislema en la sala de redacción que nos tiene los detalles de las noticias del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó gran parte de las alusiones al cartel de los soles en la nueva imputación contra Nicolás Maduro, al que ya nos señala como líder de la organización de narcotráfico caracterizada ahora en el documento como un sistema de clientelismo. Una acusación de un gran jurado estadounidense en el 2020 apuntaba a que Maduro ayudó a gestionar y en última instancia a liderar el cartel de los soles a medida que ascendía al poder en Venezuela, argumentos repetidos por el presidente Donald Trump como justificación para la campaña antidrogas que llevó a cabo en el Caribe. Sin embargo, en la nueva imputación modificada por la Fiscalía horas después de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas de Washington en Caracas, se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cartel como una organización real, aunque se mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas. Ronald Rodríguez, politólogo internacional
analista y coordinador de Radar Colombia Venezuela, aseguró que la salida de Nicolás Maduro no ha significado una mejora para la población venezolana. Por el contrario, advirtió que la represión se ha intensificado bajo el control de Delcy Rodríguez y los denominados colectivos que realizan revisiones a teléfonos celulares en las calles con el objetivo de castigar cualquier manifestación de alegría relacionada con el cambio de mando. A su criterio, esto evidencia un recrudecimiento de la violencia y de los mecanismos de control social en Venezuela. La salida de Nicolás Maduro no ha significado una mejora en las dinámicas de la dictadura, por el contrario, la represión, como bien lo señalabas, está exacerbada. La misma dinámica de persecución a los periodistas lo señala. 14 periodistas fueron detenidos ayer el día cuando se estaba haciendo el cubrimiento a la posesión de la Asamblea Nacional en Venezuela, y particularmente el ciudadano de a pie pues está absolutamente atemorizado porque los colectivos, estos cuerpos paramilitares que tiene el oficialismo, están deteniendo a la gente en la calle, revisándole sus celulares, revisando los mensajes que envían por redes sociales, y llegaban a encontrar algún símbolo de felicidad, de expresión de alegría por la caída de Nicolás Maduro, inmediatamente son sometidos a tortura. En este momento lo que estamos viendo es un recrudecimiento de la violencia. Esperábamos que con la salida de Nicolás Maduro el régimen se empezara a limitar, que hiciera liberación de presos, pero ha sido todo lo contrario. En este momento las detenciones están aumentando y particularmente la dinámica selectiva de persecución está sobre los ciudadanos, al punto que los ciudadanos prefieren dejar sus dispositivos móviles, su teléfono en la casa cuando salen, para no tener que ser requisados ni por los cuerpos de seguridad ni por los colectivos. Rodríguez consideró que más allá de un enfoque en la transición democrática de Venezuela, Washington parece tener mayores intereses en los recursos petroleros. Advirtió que la reconstrucción de la industria energética requeriría al menos 20 años de estabilidad, una condición que el actual régimen no puede garantizar. Que está pidiendo los Estados Unidos a las cabezas que hoy dirigen la revolución bolivariana es que le permitan acceso a los recursos venezolanos, inicialmente al recurso petrolero. De resto, en este momento no se están dando lógicas que permitan al ciudadano aspirar a un cambio democrático. No hay dinámica democrática por el momento, no hay lógicas que les permitan a ellos acceder a una mejor circunstancia de atención. Por ejemplo, en el espacio de libertades no se están dando libertades a los ciudadanos, por el contrario, una lógica que es absolutamente normal en cualquier sistema político es que los medios de comunicación puedan cubrir un evento como el día de ayer, que era el inicio de la legislatura. No lo pudieron hacer, los medios internacionales fueron sistemáticamente perseguidos, varios periodistas retenidos por diferentes horas, su material audiovisual y confiscado, algunos de ellos sometidos a interrogatorio. Todo eso no pasa en espacio democrático, y los Estados Unidos frente a esto no se han pronunciado. Los Estados Unidos en este momento, su dinámica de diálogo con el régimen está más concentrada en los intereses de poder acceder a la riqueza de los venezolanos que a poder ir en dirección hacia la democracia. También les contamos que en una conferencia de prensa, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, indicó que se reunirá este martes con un representante de Estados Unidos para hablar sobre las amenazas del presidente Donald Trump hacia su homólogo colombiano Gustavo Petro, a quien vincula con el narcotráfico. Fernando Ramos, de nuestra cadena aliada CNN, nos cuenta más detalles desde Bogotá. Una nota de protesta verbal de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio ante John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, por lo que el gobierno colombiano considera una ofensa y una afrenta a la soberanía nacional, tras las declaraciones del presidente Donald Trump en las que no descartó una posible intervención militar en Colombia, y además se refirió en términos desobligantes contra el presidente Gustavo Petro. A este punto se llegó tras una escalada de declaraciones de mutuas recriminaciones entre los dos mandatarios, que empezó hace ya exactamente un año, tras la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir, según dijo, en condiciones indignas a repatriados de Estados Unidos, que estaban siendo sacados dentro de la nueva política migratoria del presidente Donald Trump. En su momento Petro dijo que no iba a recibir a connacionales que llegaran esposados o encadenados a Colombia. Desde allí todo ha sido una espiral hacia más recriminaciones, acusaciones y ofensas. Petro ha llamado a Trump mentiroso, ha dicho que no está informado sobre lo que está ocurriendo en Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y por su parte Trump ha insistido en que Petro está al frente de un cartel de las drogas. Todo eso también ha llevado a que este miércoles el presidente Gustavo Petro convoque a marchas en todo el país en rechazo
a la postura de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y las fuertes declaraciones que ha tenido el presidente estadounidense contra el país. Para CNN, Fernando Ramos, Cúcuta, Colombia. Y finalizamos con información de Argentina porque decenas de personas fueron evacuadas este martes por los incendios forestales que azotan la región de Patagonia en el sur del país, que ya arrasaron miles de hectáreas de bosques y campos de producción agropecuaria. De acuerdo con datos difundidos por la Agencia Federal de Emergencias, permanecen activos 3 focos de incendio en las provincias de Chubut y Santa Cruz, mientras que otros 7 localizados en esas mismas jurisdicciones y en Río Negro fueron contenidos o controlados en las últimas horas en la región patagónica de Argentina. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes una alerta por peligro extremo de incendio en esas mismas provincias para el resto de la semana. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por ese completo informe internacional. Una buena noche para ti también. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Vive, viaja, disfruta, que Bupa Global Care te acompaña. Cobertura médica internacional, salud digital y bienestar, estés donde estés. Bupa Global Care, cuidamos de ti siempre. Visita bupasalud.com.es. ¿Estás con Bupa? ¿Estás seguro? En .net creemos que las conexiones entre las empresas y su gente impulsan al país. Por eso contamos con tecnología global. En el 2026 contaremos con el data center más grande del país e invertimos más de $100 millones en la última década en innovación. .net, conecta tu mundo. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Ya está aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Así es, como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad.